This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Queridos hermanos, en un mundo donde la libertad de expresión se extiende como un derecho básico, hay lugares donde la fe se convierte en un acto de valentía, casi de rebeldía. Lugares donde la Biblia, ese libro sagrado que ha transformado la vida de personas y naciones, está sumida en un silencio forzado, perseguida y condenada al olvido. En 7 países del mundo se han levantado muros de censura tan altos como el miedo que los motiva. Allí, la voz de la fe se apaga con leyes que golpean como martillos y con castigos tan crueles como las espinas de la corona que Jesús soportó en el camino al Gólgota. Querido oyente, en este video vamos a recorrer los rincones más oscuros del mundo, aquellos donde la verdad del Evangelio es perseguida y la palabra de Dios es tratada como un secreto peligroso. Sin embargo, incluso en estos lugares sombríos, el valor de quienes se mantienen firmes en su fe brilla con más intensidad, porque aunque la Biblia sea prohibida, su poder es indestructible, como una llama que ninguna oscuridad puede extinguir. Tal como dice el Salmo 119, 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia ilumina aún en las tinieblas más profundas. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha sufrido múltiples formas de persecución en diferentes épocas y lugares. Desde los primeros cristianos, que en el Imperio Romano eran arrojados a los leones, hasta la Edad Media, donde la Inquisición imponía la ortodoxia religiosa, el pueblo cristiano ha conocido el sufrimiento por su fe. Hoy, en el siglo XXI, las persecuciones toman nuevas formas. A veces son sutiles, otras veces brutalmente explícitas. En algunos lugares, simplemente poseer una Biblia puede costar la vida. Ese libro, que para muchos es fuente de esperanza, guía espiritual y consuelo, es visto en ciertas naciones como un símbolo de resistencia, subversión y peligro. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos advierte: «Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo 10:22. Y es en este contexto que descubrimos que, aunque la libertad de religión es un derecho reconocido internacionalmente en algunos rincones del mundo, este derecho es violentamente aplastado. Preguntémonos un momento: ¿por qué la Biblia y la fe cristiana son percibidas como tan peligrosas? Pues bien, las razones varían, desde el control político hasta la preservación de una identidad religiosa específica. En estos lugares, la mera posesión de una Biblia se considera un acto subversivo que desafía el poder y amenaza la estabilidad de regímenes que temen cualquier forma de disidencia. Tal como Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:12, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Acompáñanos mientras exploramos estas tierras y reflexionamos sobre el inmenso valor de la libertad religiosa y el coraje de aquellos hermanos que, pese a las adversidades, se mantienen firmes en su fe. Número 1. Corea del Norte. Corea del Norte es quizás el ejemplo más extremo de persecución cristiana en el mundo moderno. Desde 1948, la dinastía Kim ha gobernado el país con mano de hierro, estableciendo un régimen totalitario basado en la ideología Juche, que venera al líder supremo como una especie de deidad terrenal. En este contexto, cualquier religión que sugiera la existencia de un poder superior a Kim Jong-un es considerada una amenaza directa al control absoluto del régimen. La Biblia está absolutamente prohibida, y poseer una es uno de los crímenes más graves que un ciudadano puede cometer. Las consecuencias para quienes son descubiertos con una Biblia son espantosas y pueden ir desde la ejecución pública hasta el envío a los infames campos de trabajo forzado conocidos como Wanliso. En estos campos, los cristianos sufren condiciones inhumanas, trabajo forzado, tortura, malnutrición
y abuso psicológico. Estos lugares son, en esencia, campos de exterminio a largo plazo. Numerosos testimonios de desertores norcoreanos han sacudido la conciencia internacional. Relatos desgarradores de familias enteras, incluidos niños, que son enviados a estos campos simplemente por haber sido descubiertos con una Biblia, nos recuerdan las palabras de Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. A pesar del horror, muchos cristianos norcoreanos continúan aferrándose a su fe, sabiendo que la promesa de la vida eterna supera cualquier sufrimiento terrenal. Número 2. Arabia Saudita. En Arabia Saudita, corazón del Islam y hogar de las ciudades más sagradas de la religión musulmana, la Meca y Medina, la interpretación del Islam wahhabí rige todos los aspectos de la vida pública y privada. El Islam es no solo la religión oficial, sino la única permitida. Cualquier práctica religiosa fuera de esta fe, incluida la cristiana, es severamente castigada. La posesión de textos religiosos no islámicos, como la Biblia, está prohibida. La policía religiosa, conocida como mutawa, patrulla las calles y los espacios públicos, asegurándose de que nadie desobedezca las leyes religiosas. Los extranjeros que son descubiertos con una Biblia pueden enfrentarse a arrestos, interrogatorios, deportación e incluso castigos físicos. Para los ciudadanos saudíes, las penas son mucho más duras, incluyendo largas sentencias de prisión en condiciones terribles. A pesar de esto, muchos cristianos expatriados en Arabia Saudita, la mayoría de ellos trabajadores migrantes de Filipinas, India o Etiopía, practican su fe en secreto. Recuerdan las palabras del apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo a Timoteo 1:7. Estos cristianos viven bajo vigilancia constante, sabiendo que expresar su fe públicamente puede costarles la libertad, o incluso la vida. Número 3. Maldivas. Conocidas por su belleza paradisíaca, las Maldivas ocultan una realidad mucho más oscura para sus ciudadanos. El Islam es la única religión permitida por la Constitución, y cualquier desviación de esta fe es vista como una traición al Estado y a la comunidad. Poseer una Biblia está completamente prohibido, y ser descubierto con una puede llevar al arresto, la cárcel y el ostracismo social. Para los cristianos en las Maldivas, la fe debe practicarse en secreto, en silencio, lejos de cualquier mirada que pueda denunciarlos. Pero aún en estas circunstancias de represión, su fe permanece firme, recordando las palabras de Jesús: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. En cada uno de estos países, la Biblia es tratada como un símbolo de rebelión, pero su mensaje sigue siendo una fuente de luz y esperanza para aquellos que la leen en secreto. Como cristianos, es nuestro deber orar por estos hermanos y recordar que, aunque enfrentan persecuciones inimaginables, ellos han comprendido lo que significa llevar la cruz de Cristo, tal como Él nos lo pidió. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. La palabra de Dios nunca será encadenada, y su poder seguirá vivo, iluminando incluso los lugares más oscuros del mundo. Los testimonios de los pocos cristianos que residen en las Maldivas revelan una vida marcada por la soledad y el peligro constante. Practicar la fe cristiana en este país es una experiencia profundamente aislada, donde los creyentes deben tomar medidas extremas para evitar ser descubiertos. Un cristiano maldivo compartió cómo ha memorizado grandes porciones de la Biblia, ya que poseer una copia física es demasiado arriesgado. Para él y otros como él, la fe se convierte en una lucha silenciosa, vivida en las sombras, donde actos tan sencillos como orar o leer las Escrituras pueden significar el fin de la vida tal como la conocen. Este testimonio refleja la realidad de muchos cristianos en las Maldivas, quienes viven su fe bajo un régimen que no solo la prohíbe, sino que la persigue activamente.
En un país donde la religión dominante define la identidad y la pertenencia, los cristianos están forzados a esconderse y vivir en un constante temor de ser descubiertos. A pesar de las duras circunstancias, su fe permanece firme, aunque en silencio, como una pequeña llama que sigue ardiendo en lo profundo de su ser. Tal como Jesús nos enseñó en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso en un lugar donde la luz parece apagada, la fe de estos cristianos sigue siendo un testimonio de la fuerza del Evangelio. Número 4. Somalia. Somalia es un país devastado por décadas de guerra civil y dividido por la violencia sectaria, lo que lo convierte en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. Desde la caída del gobierno central en 1991, Somalia ha sido un terreno fértil para la expansión de grupos extremistas islámicos, entre los que destaca Al-Shabaab, una organización terrorista afiliada a Al-Qaeda. Este grupo ha declarado abiertamente su objetivo de erradicar el cristianismo de Somalia y ha ejecutado una violenta campaña para cumplir con esta misión. El ambiente de terror que reina en Somalia es tal que la mera posesión de una Biblia puede llevar a una ejecución sumaria. Para los pocos cristianos que aún permanecen en el país, la práctica de su fe debe realizarse en secreto absoluto. Cualquier indicio de cristianismo, ya sea una Biblia escondida o una conversación privada sobre la fe, puede despertar sospechas y resultar en una sentencia de muerte. Los militantes de Al-Shabaab han establecido un régimen de miedo en el cual cualquier desviación de la ley islámica estricta que imponen es castigada con extrema brutalidad, utilizando a menudo la decapitación como un método para infundir terror. Las consecuencias de ser descubierto con una Biblia en Somalia son tan graves que los cristianos viven con un miedo constante e incesante. No solo deben ocultar sus Biblias, sino también evitar cualquier comportamiento que pueda ser interpretado como cristiano. Incluso un gesto tan simple como orar en silencio puede ser visto como un acto mortal. En este país, donde la religión dominante se ha radicalizado al extremo, cualquier signo de cristianismo puede equivaler a una sentencia de muerte. Los testimonios de los cristianos que han logrado escapar de Somalia nos ofrecen un vistazo a un panorama desolador. Algunos han relatado cómo, para poder orar, se vieron obligados a esconderse bajo tierra, en túneles o cavidades secretas, lejos de las miradas vigilantes de los militantes islamistas. Estas historias, aunque escasas, están cargadas de dolor y sacrificio. A pesar de las circunstancias inimaginables, la fe de estos cristianos persiste, obligada a florecer en las sombras, tal como Pablo escribió en Romanos 8:35-37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Número 5. Afganistán. Afganistán, un país marcado por décadas de conflicto y cambios de régimen, es otro de los lugares más peligrosos del mundo para los cristianos, especialmente después de que los talibanes retomaran el poder en 2021. Este grupo, conocido por su interpretación extremadamente rigurosa de la ley islámica, ha reinstaurado la Sharia como la base legal del país. Según esta ley, la conversión del Islam a cualquier otra religión, especialmente al cristianismo, es considerada apostasía, un crimen que se castiga con la muerte. Bajo el gobierno talibán, cualquier manifestación de fe cristiana es vista no solo como una traición a la religión oficial, sino también como una amenaza al orden social que los talibanes buscan imponer. El régimen ha intensificado la persecución de los cristianos, lo que ha obligado a los pocos que aún practican esta fe a vivir en un estado de clandestinidad extrema. El riesgo no solo afecta a los conversos del Islam al cristianismo, sino a cualquier persona que posea una Biblia o muestre simpatía hacia el cristianismo. La imposición estricta de la Sharia ha creado un ambiente de terror donde cualquier sospecha puede desencadenar investigaciones, torturas y ejecuciones. En Afganistán,
Poseer una Biblia, ya sea en formato físico o digital, es extremadamente peligroso. Las autoridades talibanas, con la ayuda de redes de informantes y tecnología de vigilancia, monitorean de cerca cualquier actividad religiosa que no esté alineada con el Islam. Incluso una Biblia digital en un teléfono móvil puede ser suficiente para que una persona sea condenada a muerte. En este entorno, los cristianos afganos practican su fe con extremo cuidado, conscientes de que cualquier error, por pequeño que sea, podría costarles la vida. Las historias de los cristianos en Afganistán son pocas, ya que la mayoría de ellos viven en aislamiento total, temerosos de compartir sus experiencias. Sin embargo, algunas han salido a la luz y están llenas de tragedia y sacrificio. Un ejemplo desgarrador es el de un converso cristiano que fue traicionado por su propio hermano, quien lo denunció a las autoridades talibanas. En un intento desesperado por proteger a su familia, este hombre tuvo que destruir su Biblia, quemando la única copia que tenía, mientras sus hijos lo miraban en silencio, con lágrimas en los ojos. Este testimonio es solo uno de los muchos que reflejan la difícil realidad que enfrentan los cristianos en Afganistán. A pesar del inmenso miedo y el riesgo de traición, algunos cristianos afganos continúan practicando su fe en secreto, encontrando maneras ingeniosas y arriesgadas de conectarse con otros creyentes y mantener viva su esperanza. En un lugar donde ser cristiano es un acto de increíble coraje, ellos recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 10:32-33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Número 6. Pakistán. Pakistán, una nación con una rica historia cultural y religiosa, ha sido testigo de profundas tensiones entre su identidad como Estado Islámico y la presencia de minorías religiosas, aunque la Constitución de Pakistán no prohíbe explícitamente la Biblia ni la práctica del cristianismo. El país está marcado por leyes de blasfemia extremadamente estrictas, que a menudo son usadas para perseguir a las minorías, especialmente a los cristianos. Introducidas durante la década de 1980, estas leyes permiten que cualquier crítica al Islam, al Corán o al profeta Mahoma sea castigada con la pena de muerte o cadena perpetua. En este entorno, la Biblia, vista como un texto que podría incitar críticas hacia el Islam, se convierte en un objeto peligroso. Las leyes de blasfemia en Pakistán son notoriamente vagas y sujetas a una interpretación amplia, lo que permite su abuso en disputas personales o por motivos de discriminación religiosa. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso the old El Paso. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Los cristianos en Pakistán, que constituyen una pequeña minoría, viven bajo constante presión, temiendo que cualquier acción o palabra sea malinterpretada como blasfemia. La mera posesión de una Biblia puede ser vista como un acto provocador y en muchos casos ha llevado a ataques violentos por parte de multitudes enfurecidas que buscan hacer justicia por su propia mano. Para los cristianos en Pakistán, poseer una Biblia no es solo una cuestión de fe, sino también un riesgo constante, recordándonos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:8-9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A través de estos relatos, podemos ver cómo la fe cristiana, aunque perseguida y amenazada, sigue viva en las circunstancias más difíciles. Como creyentes, es nuestro deber orar por nuestros hermanos que, a pesar de las enormes dificultades, mantienen su esperanza firme en Cristo, sabiendo que el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier opresión, y su luz seguirá brillando, incluso en los lugares más oscuros del mundo. En casos extremos, los cristianos en Pakistán han sido atacados por multitudes enfurecidas. Sus hogares han sido incendiados y sus lugares de culto profanados. El sistema judicial, influenciado por presiones sociales y religiosas, a menudo falla en proteger a los acusados de blasfemia. Estos enfrentan detenciones prolongadas sin juicio, torturas y, en muchos casos, la muerte. Uno de los casos más conocidos de estas terribles injusticias es el de Asia Bibi. Esta mujer cristiana de una pequeña aldea fue acusada de blasfemia en 2009 tras un desacuerdo con sus vecinos musulmanes, simplemente por beber agua de un pozo, lo que llevó a una acalorada discusión sobre su fe. Como resultado, Asia Bibi fue arrestada y condenada a muerte, pasando casi una década en el corredor de la muerte antes de ser absuelta en 2018 tras una fuerte presión internacional. Durante su tiempo en prisión, Bibi fue objeto de constantes amenazas y vivió en condiciones deplorables, mientras su familia también enfrentaba hostigamientos y se veía obligada a esconderse para evitar represalias. El caso de Asia Bibi es un recordatorio sombrío del peligro constante que enfrentan los cristianos en Pakistán, donde la mera defensa de su fe puede conllevar una acusación de blasfemia y un sufrimiento indescriptible. Este ambiente de constante vigilancia y peligro obliga a los cristianos a practicar su fe en secreto, limitando severamente su libertad religiosa y su derecho a vivir sin temor. Número 7. Irán. Irán, una nación con una historia rica que se remonta a miles de años, es hoy un país gobernado bajo un régimen islámico chiita, instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. Con la llegada al poder del ayatolá Ruhollah Khomeini, Irán se convirtió en una teocracia que combina el poder religioso con el político, imponiendo la ley islámica como base del orden social y legal. Aunque la constitución iraní reconoce oficialmente a algunas minorías religiosas, como los cristianos, judíos y zoroastrianos, esta tolerancia es superficial. La realidad es que los conversos del Islam al cristianismo, así como aquellos que intentan evangelizar, enfrentan una persecución sistemática. El gobierno iraní considera la conversión al cristianismo como una amenaza directa a la identidad islámica del país y una forma de subversión contra el Estado. En Irán, la distribución de Biblias está prohibida, y cualquier intento de compartir el cristianismo es severamente castigado. Las reuniones de cristianos, que suelen realizarse en secreto en casas particulares, son constantemente vigiladas y perseguidas por la policía religiosa. Estas congregaciones clandestinas, conocidas como iglesias en casa, son vistas como intentos de socavar el régimen, y sus líderes son perseguidos con particular dureza. Los cristianos arrestados a menudo enfrentan acusaciones de actuar contra la seguridad nacional, un cargo vago que justifica casi cualquier tipo de represión. Un ejemplo impactante es el de un pastor cristiano que fue arrestado en plena noche por la policía secreta iraní. Su crimen fue liderar una pequeña congregación y distribuir Biblias en farsi a quienes querían aprender más sobre Cristo. El pastor fue llevado sin previo aviso frente a su aterrorizada familia y trasladado a un lugar desconocido. Durante meses, fue sometido a torturas físicas y psicológicas, con la intención de que revelara los nombres de otros miembros de su iglesia o renunciara a su fe. A pesar del sufrimiento, este pastor se mantuvo firme, negándose a ceder. Finalmente, fue liberado bajo la estricta condición de que abandonara el país de inmediato.
forzado a dejar atrás a su familia y su hogar para buscar refugio en otro lugar. Este testimonio no es un caso aislado, sino un reflejo de la dura realidad que enfrentan los cristianos en Irán. A pesar de la represión estatal, la vigilancia constante y la amenaza de violencia, muchos cristianos continúan reuniéndose en secreto, compartiendo la Biblia y orando juntos. Su resistencia frente a la opresión es un poderoso testimonio de la fe que, a pesar de las adversidades, sigue floreciendo en las sombras. Apreciados hermanos, es desgarrador pensar que mientras muchos de nosotros podemos leer la Biblia con total libertad, millones de personas en el mundo arriesgan sus vidas para acceder a este libro sagrado. Esto debería llevarnos a reflexionar y valorar lo que a menudo damos por sentado. Con una Biblia en nuestras manos, a veces dejamos de leerla, y aunque tenemos un lugar donde congregarnos, no lo hacemos. Es momento de despertar y valorar el regalo que se nos ha dado, como nos enseña el Señor Jesús en Lucas 12:48. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo nos recuerda que cuantos más privilegios tenemos, mayor es nuestra responsabilidad. Considera la facilidad con la que podemos acceder a la Biblia, congregarnos libremente y expresar nuestra fe, mientras que otros en distintas partes del mundo no tienen esa oportunidad. Si tienes la bendición de tener una Biblia en tus manos, mientras otros no pueden ni siquiera poseer una por las razones que hemos discutido, pregúntate, ¿a quién crees que Dios le pedirá cuentas? Es una llamada profunda a reflexionar sobre nuestro compromiso con la fe y la palabra de Dios que hemos recibido con tanta facilidad. Debemos aprovechar cada oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, estudiar su palabra y vivir conforme a sus enseñanzas. A lo largo de la historia, la persecución de los cristianos ha sido una realidad dolorosa. Desde los primeros seguidores de Jesús hasta los creyentes en la actualidad, la fe ha sido probada en medio de grandes dificultades. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de enfrentarse a enormes desafíos, se mantuvieron fieles a Dios. Estas historias nos inspiran a perseverar, recordándonos que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los relatos más poderosos de fidelidad en tiempos de persecución es la historia de Daniel. Daniel fue un hombre justo que vivió en un entorno hostil para su fe. Bajo el imperio babilónico, él prosperó debido a su sabiduría y su obediencia a Dios. Sin embargo, su lealtad al Señor lo puso en conflicto con las leyes del rey Darío. Cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no cedió. A pesar del riesgo, continuó orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Como consecuencia, fue arrojado al foso de los leones, pero Dios no lo abandonó. En Daniel 6:22 se nos dice, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». La fidelidad de Daniel y la intervención divina en su favor no solo lo salvaron, sino que llevaron a que el mismo rey reconociera el poder del Dios de Israel. Este relato nos recuerda que, aunque las leyes humanas puedan oponerse a nuestra fe, Dios permanece con nosotros. Al igual que Daniel, muchos cristianos hoy enfrentan leyes y regímenes que buscan prohibir o suprimir su fe. Sin embargo, la historia de Daniel nos enseña que la fidelidad a Dios es más poderosa que cualquier decreto humano y que Él es capaz de protegernos incluso en medio del peligro. Otra historia de resistencia frente a la persecución se encuentra en el relato de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se negaron a adorar la imagen dorada que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Cuando se les presentó la opción de inclinarse ante el ídolo o ser arrojados a un horno ardiente, los 3 jóvenes se mantuvieron firmes en su fe, diciendo al rey, «Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Daniel 3:17. Estos hombres estaban dispuestos a sufrir una muerte espantosa antes que traicionar a Dios. Pero Dios una vez más intervino. Aunque fueron arrojados al horno,
no sufrieron ningún daño. De hecho, Nabucodonosor vio a un cuarto hombre caminando en medio del fuego con ellos, alguien que parecía un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Este es un claro ejemplo de cómo Dios está presente con aquellos que se mantienen fieles, incluso en las peores circunstancias. Hoy, muchos cristianos en el mundo enfrentan situaciones similares. En países donde las leyes obligan a renunciar a la fe cristiana o a adorar otras deidades, algunos se mantienen firmes, recordándonos que, como Sadrach, Mesac y Abednego, la fidelidad a Dios siempre vale la pena, y Él nunca nos abandona, aún en medio del fuego. Por otra parte, el libro de los Hechos nos cuenta la historia de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva y el primer mártir del cristianismo. Esteban fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que predicaba con poder sobre Jesucristo. Su testimonio y su valentía atrajeron la ira de los líderes religiosos de su tiempo, quienes lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. A pesar de las acusaciones en su contra, Esteban no retrocedió. En lugar de defenderse, usó la oportunidad para hablar del plan redentor de Dios y cómo Jesús era el Mesías prometido. Esto enfureció a sus acusadores, quienes lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Mientras moría, Esteban pronunció palabras que reflejan el perdón y la gracia de Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. La historia de Esteban nos muestra el valor de permanecer fieles incluso cuando enfrentamos la muerte. Aunque Esteban perdió su vida en la tierra, ganó la corona de la vida eterna, como nos enseña Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Su ejemplo sigue inspirando a los cristianos que hoy enfrentan persecuciones brutales, recordándoles que su sacrificio no es en vano. El apóstol Pablo también sufrió innumerables persecuciones por predicar el Evangelio. Uno de los ejemplos más notables de su perseverancia en la fe se encuentra en Hechos 16, cuando él y Silas fueron arrestados en la ciudad de Filipos, golpeados y encarcelados injustamente. A pesar de estar heridos y en cadenas, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en medio de la noche. Su alabanza en medio de la adversidad provocó un milagro. Un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y liberando sus cadenas. Sin embargo, en lugar de escapar, Pablo y Silas permanecieron, lo que llevó al carcelero y a su familia a creer en Cristo. En este relato, vemos cómo Dios puede usar incluso nuestras situaciones más difíciles para manifestar su gloria. Pablo y Silas nos enseñan que aun cuando todo parece estar en contra nuestra, Dios está con nosotros. La adoración en medio del sufrimiento no solo honra a Dios, sino que puede transformar la vida de quienes nos rodean. Finalmente, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos por su testimonio de Jesús. Aunque estaba aislado y lejos de la iglesia, Dios se reveló a Juan de una manera extraordinaria. Allí, recibió la visión que conocemos como el libro de Apocalipsis, un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos. El exilio de Juan nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros y solitarios, Dios puede hablar y darnos una visión de su plan eterno. Apocalipsis 21:4 nos recuerda la promesa final. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas historias bíblicas son un recordatorio constante de que, aunque la persecución y el sufrimiento son reales, la fe en Dios es más poderosa que cualquier adversidad. Hoy, muchos cristianos en el mundo continúan enfrentando persecuciones, pero al igual que Daniel, Esteban y los apóstoles, su esperanza está en el Señor, quien nunca los abandona. Estas historias nos inspiran a permanecer firmes, sabiendo que Dios está con nosotros y que nuestras pruebas terrenales no se comparan con la gloria que ha de venir. Que estas historias bíblicas nos impulsen a orar por nuestros hermanos en la fe, a valorar nuestra libertad y a seguir fieles a Cristo, pase lo que pase. Estimado oyente,
No permitas que la comodidad te haga olvidar el inmenso valor de lo que tienes. Reflexiona sobre tu compromiso con la fe y la importancia de valorar lo que otros solo pueden soñar con tener. Como creyentes, es nuestra responsabilidad orar por nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, que están atravesando persecuciones inimaginables por su fe. Que nuestras oraciones los fortalezcan y que su testimonio inspire a todos nosotros a valorar y defender la libertad que tenemos. Te invito a unirte en esta oración para renovar nuestro compromiso con Dios y su palabra. Señor, en este momento reconocemos el inmenso privilegio que tenemos de poder leer tu palabra y adorarte en libertad. Te pedimos perdón por las veces en que hemos tomado este regalo por sentado. Renueva en nosotros un profundo amor y reverencia por tu palabra. Ayúdanos a comprometernos nuevamente a estudiarla, vivir conforme a tus enseñanzas y buscarte de todo corazón en cada aspecto de nuestras vidas. También queremos elevar nuestras oraciones por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que son perseguidos por su fe en ti. Tú conoces sus sufrimientos, sus miedos y las pruebas que enfrentan cada día. Te pedimos que les des fuerzas, valor y una paz que sobrepase todo entendimiento, que sientan tu presencia cercana en medio de sus tribulaciones y que su fe permanezca firme a pesar de las adversidades. Te rogamos, Dios, que abras caminos donde parece no haberlos, que los protejas de quienes buscan hacerles daño y que, a través de su testimonio, muchos más lleguen a conocerte. Fortalece a la Iglesia en estos lugares de persecución y permite que tu luz brille aún más fuerte en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de este video. En pantalla te aparecerán 2 videos más de nuestro canal en caso de que desees seguir viéndonos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Dios te bendiga abundantemente. Hasta el próximo video. Amén. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus plug-in cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. Pet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Tap the banner to save now.